Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. En el último partido amistoso de pretemporada, el Badajoz de Alessandro Burlamaqui empató a 1 frente al Córdoba. El volante nacional estuvo en el banco de suplentes, lo que al parecer será su posición en el inicio de la temporada oficial. En este encuentro ingresó a los 64 minutos cumpliendo una regular actuación, jugando con volante central, donde no ganó ningún duelo individual, ya que se ve que le está costando bastante el tema del somatotipo, peleando contra jugadores de mayor edad, peso, estatura y experiencia. No sería raro que inicie la campaña como suplente, aunque tuvo algunas recuperaciones de balón, incluso se le vio mejor yendo al ataque que en defensa. Ingresó para supuestamente asegurar la victoria, que la venían consiguiendo con el tanto de Adilson en el primer tiempo. Sin embargo, con el peruano en cancha, lo empató Cristian Carracedo. Ahora, el equipo blanquinegro quedará enfocado en su debut por la primera división de la Real Federación Española de Fútbol cuando visiten al Cultural Leonesa el 28 de agosto. Por la jornada 6 de la Superliga de Dinamarca, el Silkeborg del danés con ascendencia peruana, Oliver Sonn, ganó por 2-0 en su visita al Nordsjælland. El lateral de 21 años fue titular, jugó todo el partido, nuevamente por la banda derecha, cumpliendo una buena actuación, ya que cuando su equipo se mantenía atacando, que fue en el primer tiempo, era un constante dolor de cabeza para el marcador contrario. Tiene la técnica, además de la velocidad, para desbordar y meter buenos pases a los delanteros de su equipo, tanto así que pudo meter una asistencia. El partido ya lo ganaban con el tanto de Tony Adamsen apenas a los 3 minutos de juego. Sin embargo, 12 más tarde, Oliver Sonn se descolgó por derecha, donde pudo meter un buen pase al mismo Adamsen para que marque el 2-0. Luego de esto, el Silkeborg se dedicó a defender casi todo el encuentro, donde Oliver también pudo responder con un par de cortes de balón, intercepciones, disparos bloqueados y varios duelos individuales ganados. Este partido cumplió con las expectativas de su técnico, pero por el amor de Dios, no lo sigan pidiendo a la selección porque aún no puede ser convocado, ya que ni siquiera inició los trámites documentarios necesarios y no es porque la Federación Peruana de Fútbol se está quedando en sus laureles. Ya explicamos clarito en el video de arriba lo que tiene que pasar para que recién sea llamado a la bicolor. Por más que haya puesto en su Instagram la banderita peruana, esto a día de hoy no va a poder ser. Con este resultado, el equipo rojiblanco nuevamente es puntero con 13 unidades y la próxima fecha recibirán al Odense el 28 de agosto, pero antes deberán recibir al Helsinki de Finlandia por la vuelta de los playoffs de la Europa League, donde deberán ganar para meterse a la fase de grupos del segundo torneo de UEFA junto al Feyenoord de Marcos López. Por la jornada 19 de la Liga Allsvenskan de Suecia, el Malmö de Sergio Peña empató a 1 en su visita al Millal. El volante nacional fue titular, pero solo jugó hasta los 86 minutos, cumpliendo una buena actuación en la primera línea de volantes, dando una mano a su defensa, ganando en la mayoría de los individuales, sobre todo por abajo, bloqueando disparos, interceptando balones con la técnica que le conocemos, siendo la salida clara desde esta zona a la ofensiva, donde pudo asociarse con sus compañeros, habilitándolos en el ataque, pero que no pudieron aprovechar para marcar más goles. El partido estaba siendo dominado por el equipo visitante, pero los locales sorprendían con el tanto de Viktor Gustafsson a los 58 minutos. Felizmente para el bicampeón sueco, Veljo Birmancevic puso el empate a los 68 minutos, pero que lastimosamente no pudieron mover más. Con este resultado, el equipo celeste es quinto con 34 unidades y la próxima fecha deberán recibir al Kalmar el 28 de agosto, pero antes deberán visitar al Sivasspor en Turquía por los playoffs de la Europa League, donde solo tienen que no pechofriarla luego de ganar en la ida por 3-1, por lo que tienen todo encaminado para conseguir su pase a la fase de grupos de la Europa League y tener por primera vez a 3 peruanos en el segundo torneo de importancia en la UEFA.
luego de la victoria por la mínima diferencia de Alianza Lima frente al Sport Huancayo, vinieron las repercusiones. El goleador del encuentro, Wilmer El Zorrito Aguirre, habló de sus sensaciones en caliente luego de este partido. Era lo que venía buscando, ya muchos partidos sin jugar, hoy se me dio los pocos minutos que pude jugar, bueno, gracias a Dios pude marcar y feliz en lo personal, ¿no? Hay que seguir trabajando y hay que seguir peleando el puesto, ¿no? Sí, sabíamos que Huancayo es un buen equipo, por eso está peleando arriba también, así que sabía que sí iba a ser complicado, pero bueno, gracias a Dios pude concretarla, pude tenerla ahí y nos vamos contentos y a seguir trabajando porque hay que seguir mejorando, ¿no? Sí, es importante, agradecerle a toda la hinchada que vino, que se hizo presente. Siempre nos hacen sentir de local y así que por ello vamos a salir a ganar todos los partidos, ¿no? Por su parte, el defensa del Rojo Matador, Víctor Balta, dejó entrever que el gol del Zorrito no debía ser cobrado como válido. Duro, partido duro, intenso. No se puede decir que nos vamos tranquilos porque perdimos. Sí, tranquilos porque dejamos todo en la cancha. Corrimos, metimos, tratamos de hacer nuestro juego. Lamentablemente no se dio, ¿no? Una jugada muy rápida. Estuvimos esperando de repente el centro y fue un pase, pero no sé, habría que ver en televisión la posición de Aguirre. Fue muy rápido todo y como tú dices, en una también lo pudimos perder, ¿no? Hasta ahora, no hay una imagen certera donde se vea que Hernán Barcos la toque o no, por lo que cada bando defiende sus posiciones. Los hinchas de Alianza dicen que no la tocó, mientras que los que no son hinchas dicen que sí. Yo me pregunto, ¿hasta cuándo veremos el VAR en el fútbol peruano? Ya que junto con Bolivia somos las únicas ligas profesionales que no lo tenemos. Tampoco digo que esta herramienta será la solución definitiva de todos los horrores arbitrales, pero por supuesto que ayudará a que este tipo de polémicas queden zanjadas definitivamente. Por lo pronto, el equipo íntimo se pone a 2 unidades de la punta del campeonato, pero de ganar el partido que debe frente al Melgar de Arequipa, podría ser líder y favorito a quedarse con el torneo clausura y pelear el bicampeonato nacional. Pero, ¿tú qué crees? ¿El gol de Zorrito Aguirre estuvo en offside? Los comentarios son todos tuyos. Por la jornada 2 de la Serie B de Italia, el Cagliari de Gianluca Lapadula ganó como local por 2-1 frente al Cittadella. El delantero nacional fue titular luego de que la fanaticada se lo exigiera al técnico Fabio Liberani, pero el mamino solo jugó hasta los 82 minutos, cumpliendo una regular actuación, estando movedizo por todo el frente de ataque, peleando como siempre con los defensas contrarios. Tuvo muy pocas claras dentro del área para poder marcar algún tanto, y la única en la que estuvo mano a mano con el arquero rival, tras una desatención defensiva, no pudo definirla correctamente. Encima de esto, en un partido ligeramente dominado por lo de Cerdeña, los visitantes se adelantaban el marcador con el tanto de Raúl Asensio. Felizmente para los rossoblú, lograrían la remontada en el complemento con los goles de Marco Mancosu y luego de Antoine Macumbo a los 87 minutos de juego. Con este resultado en extremis, el Cagliari es quinto con 4 unidades y la próxima fecha visitarán al Spal el 27 de agosto, donde esperemos que Gianluca Lapadula pueda marcar goles y que se quede con el titularato de su equipo. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!